coordinaban esa parte, lo perdonaban, apenas empezaron a grabar en este momento, apenas acaba de llegar el recording in progress. Laura, ¿ustedes estaban grabando? Es por parte de la universidad, presidente, sí, sí se está grabando. grabando. A mí me parece muy bien. Los Laura, equipos. ¿ustedes estaban grabando? Sí, señor. Pablo Escarpeta está grabando desde el inicio. Entonces, en la presidencia me ayudaban mucho en ese tema José Obdulio Gaviria y Paola Holguín. Investigaban temas y eso. O la Cancillería, o el Ministerio de Hacienda. Iba para una reunión a promover inversión colombiana en Davos, por ejemplo, que yo iba 24 horas, llegaba, dormía unas horitas, hacía un día de 28 o 30 reuniones y me regresaba. También el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda. Entonces me daban memorandos. Yo me sentaba a estudiarlos y hacía el bosquejo o el outline de lo que iba a decir. Y cuando tocaba decir un discurso que había que escribirlo totalmente, yo lo pedía, los insumos, la información, pero lo escribía. Informes de ejemplos de discursos escritos. Los discursos que llevaban Naciones Unidas cada año a la Asamblea General. O los discursos que llevaba la instalación del Congreso cada año, el 20 de julio. Y en la medida que uno tenía presentaciones de todos los temas, estaba todos los días tratando los temas, pues el examen diario de los temas del gobierno era una preparación para las intervenciones. Entonces, por ejemplo, en el Parlamento Europeo llegué en la mañana, yo creo que todavía la madrugada en Colombia, o de medianoche, un poquito después de medianoche, y no faltó quienes Adame se levantaran. Yo creo que se pusieron ahí un vestido de protesta contra mí, etcétera. Yo hablé fuerte, pero respetuoso y alegre, y sin dolores y sin tristezas. Y yo creo que eso causó muy buena impresión. Sintieron que no iba a dejarme achicopalar. Y entonces pues, me invitaron después a una reunión con un comité para América Latina, por ahí en un comité de relaciones exteriores. Y ahí fue una charla muy importante. Yo creo que ese día se ganó mucho en el Parlamento Europeo. Hay que tener un estudio constante para estar preparado de argumentos para esos momentos tan difíciles. Querido Michael, la preparación siempre es necesaria. Uno debe buscar informes, ayudas, aportar su propio conocimiento, escribir el discurso y nunca irse sin tener por lo menos un outline o un bosquejo. Improvisaciones totales son imposibles. Ahora, por ejemplo, seguramente esa mañana, cuando en el Parlamento Europeo me salieron a maltratarme, etcétera, algunas cosas improvisé yo, pero lo fundamental era la preparación y lo había hecho. Muchas gracias, señor presidente. De esta forma cerramos nuestro primer eje, que es el eje personal, y pasamos ya al eje específico de política exterior colombiana. De esta forma, Michael también tenía una pregunta relacionada con esto, por lo cual le doy la palabra. Sí, presidente, y continuando con esta línea que usted mencionó, unas cosas muy interesantes. Lo primero es para construir bien la pregunta. Cuando se habla del maltrato que le hicieron cuando iba a hablar en el Parlamento Europeo, ¿es cuando se salió con la pancarta de Hitler? Yo no recuerdo, pero hay unos símbolos o iban vestidos de blanco, de negro, algo pasó, eso está por ahí, eso tiene los videos de la época, eso hace mucho tiempo y también muy poquito tiempo, esos videos están frescos. Lo cierto del caso fue mi reacción, yo reaccioné firme y tranquilamente, no me dejé acobardar. Y eso llevó a que me invitaran en esas horas de la tarde a una reunión en uno de esos comités
donde fue una reunión de un diálogo y de un debate muy candente, pero muy importante, porque a uno el debate le ayuda. Muchas veces los que insultan y no debaten conmigo han tratado de anularme, callarme. Cuando se está en debate es mucho más importante, porque el debate uno puede conocer lo que la otra persona está diciendo, pensar muy bien lo que uno le va a decir, etc. Entonces, en la mañana yo creo que el intento era aburrirme, que yo no hablara, que me saliera. La agresión fue dura, pero se superó y se superó bien. Y en la tarde fue un debate del cual yo salí con el corazón contento. Presidente, en Gracias. ese orden... Ah, qué pena, Santi. Dale, Michael. En ese orden de ideas, usted, tanto en un discurso con el Parlamento Europeo como en su discurso del 2007 ante la ONU, hizo comparaciones de las FARC como si ellos fueran Hitler y como los campos de concentración nazis con los campos de concentración de las FARC. Eso estaba ya, o sea, la analogía estaba planeada previamente, usted la había puesto en su discurso, como nos dice que preparaba todos sus discursos previamente, o fueron consecuencia de pronto de algún maltrato, como el que usted nos explica ahorita. En Naciones Unidas sí lo recuerdo que pues yo lo tenía escrito. ¿Y por qué? Por las fotografías que aparecían de los rehenes, de los secuestrados detrás de alambradas. Eso tenía un gran parecido con los campos de concentración. O sea que no era un invento mío, era una afirmación soportada en hechos. Yo tenía la figura en mente, porque yo hacía un seguimiento permanente a los secuestrados. Alguna vez le dije al padre de Rubén, yo, ¿por qué se demoraron tanto por parar los falsos positivos? Padre, porque esto no es fácil. Yo habría querido rescatar a los secuestrados en 2002 cuando llegué, pero el del rescate de Ingrid demoró 6 años. El de Fernando Araujo demoró del 2002 que yo llegué a enero del 2007. Imagínense ustedes, 5 años. Entonces eso toma tiempo y entonces uno en ese tiempo uno se va formando ideas, le entran imágenes a la mente, etcétera. Las tiene claras y en algún momento, si no las tiene, no tiene preparado decirlas. En razón de que uno las conoce, las circunstancias obligan y uno las expresa. Y sí, hoy no recordando, sino tratando de hacer una composición del lugar, unos sectores que yo llamaría extremo izquierdistas del Parlamento Europeo, que desconocen la realidad de nuestro país, muy defensores de la FARC y de estos grupos, era necesario que en ese momento conocieran esa comparación, porque es que hay muchos en la comunidad internacional que ignoran esos hechos. Entonces ignoran el hecho de que tenían a nuestros secuestrados aquí tras alambradas, estimado Michael. Muchas gracias, señor presidente. Listo, señor presidente. Entonces, de esta forma, seguimos con una pregunta dispuesta por María José Gutiérrez. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes, doctor Álvaro Uribe. Mi nombre es María José Gutiérrez. Estudio Relaciones Internacionales y hago doble carrera con Matemática Aplicada y Ciencia de la Computación. Soy estudiante del curso de Política Exterior Colombiana con la profesora María Catalina y, igual que todos nuestros compañeros, agradecerle por asistir. Y bueno, me preguntaba respecto a las relaciones con Estados Unidos. Nosotros tenemos curiosidad por saber qué beneficios trajo el apoyo de este país, Estados Unidos, en la lucha contra las FARC en Colombia y contra todo el conflicto armado interno en Colombia. Envidio tu profesión. Esta madrugada me puse yo a buscar ahí cursos para recordar cosas tan elementales de las matemáticas como la suma de quebrados, la conversión de números quebrados a decimales, etc. Imagínate que estaba yo esta madrugada y cuando me cuentan lo que estás estudiando me parece tan importante. Pues la relación de confianza que agradezco tanto con el presidente Bush y también se tuvo en el año y medio que me tocó con el presidente Obama, yo creo que generó beneficios porque el Plan Colombia se pudo ampliar. El presidente Pastrana lo había negociado y bien, eso fue un gran paso.
yo lo tengo que reconocer, siempre lo he reconocido, pero tenía un alcance restringido. Era para combatir el narcotráfico. Y entonces hubo un momento en que se creyó que una cosa era la guerrilla y otra cosa el narcotráfico. Yo les hice ver que en ese momento era inseparable en Colombia y que era inseparable también en el caso de los paramilitares. Y ellos comprendieron y permitieron hacerlo. Un beneficio muy claro. El presidente Bush lideró que en favor de nosotros se restablecer el programa de interceptación aérea. Ese programa Estados Unidos lo había suprimido por un accidente que hubo en Perú, donde tumbaron un avión que llevaba unos misioneros. Eso fue un drama. Pero el presidente Bush se atrevió y reanudó esa asistencia en Colombia, lo que se llama el bridge denial, negar el puente aéreo de la droga. Se restableció ese programa y fue tan importante que al siguiente año los satélites internacionales, los radares internacionales ya no mostraban el espacio aéreo de Colombia lleno de vuelos ilegales, sino que se habían trasladado al espacio aéreo de Venezuela. Otra ayuda muy importante de los Estados Unidos fue aceptar que no solamente se necesitaba fumigación, sino también erradicación manual en el tema de la droga. El gobierno nuestro introdujo la erradicación manual no como un sustituto, sino como un complemento de la fumigación. Y una tercera, muy importante, fue cuando aceptaron vendernos armas inteligentes, los smart weapons. Ayudaron mucho. Ayudaron, por ejemplo, a abatir al negro Acacio. Se le rescataron los computadores. A Martín Caballero, el secuestrador de Fernando Araújo, quien manejaba toda esa guerrilla en la carretera Cartagena-Sincelejo. Estados Unidos restringía eso al uso doméstico. Por confianza en mi persona, me permitieron o me quitaron la restricción y yo pude utilizar eso bajo mi responsabilidad, sin ninguna responsabilidad de Estados Unidos, en el bombardeo a Raúl Reyes, que estaba a 1000 y pico de metros de la frontera con Colombia, en la selva ecuatoriana, y que era un invasor de la selva ecuatoriana. Y siempre lo tengo que repetir porque nuestro propósito no fue maltratar al hermano Ecuador, nuestro propósito fue combatir al terrorismo. Y después, mi último viaje a Villavicencio como presidente se definió, y ahí recuerdo que estaba ese día el general Padilla León, que para que se pudiera hacer un operativo eficaz contra Jorge Briceño en Mono Jojoy, porque todos nuestros operativos habían fracasado, era necesario dejar de bombardear un cuadrado que tenía 4 kilómetros en cada lateral. Entonces, él se llenó de confianza en ese cuadrado, se ubicó allí, no se volvió a mover, y eso permitió que en septiembre de 2010, pocas semanas después de mi salida de la presidencia, fuera abatido, también con esas armas inteligentes que nos proporcionó Estados Unidos. Quisiera también mencionar, y es el último punto, porque no quiero ser extenuante en estas respuestas a fin de dar lugar a la participación de ustedes. La crisis económica 2008-2009, donde Colombia tuvo un buen desempeño, tan bueno que la economía nuestra había estado creciendo cerca del 100. En esa crisis bajó a un crecimiento positivo del 1,9. El año siguiente estuvo en el 4,4. ¿Qué es lo que resalto? Mientras nosotros logramos tener ese crecimiento positivo, en ese mismo año Brasil, México y Chile tuvieron unos crecimientos negativos muy pronunciados. ¿Cuál fue la ayuda de Estados Unidos? Estados Unidos es fundamental para el capital y
la posibilidad de aumentar créditos en el Banco Interamericano y en alguna forma en el Banco Mundial. Se necesitaba crecer enormemente la capacidad del Banco Interamericano para atender con créditos a estos países nuestros y poder enfrentar la crisis. Estados Unidos fue muy importante porque aprobó la capitalización, se hizo la capitalización, todos aportaron un dinero muy grande. Se lo debemos también a Luis Alberto Moreno, que era el presidente del BID, y al doctor Oscar Iván Zuluaga, nuestro ministro de Hacienda. El doctor Iván Duque, hoy presidente de la República, trabajaba en el BID. Yo no sé si en ese momento él estaba al frente del escritorio de Colombia y ayudó mucho a que se consiguiera esa capitalización. Hubo un gran aporte de Estados Unidos. Yo lo dejaría ahí, María José. Listo, muchas gracias, doctor. Listo, señor presidente. Entonces, continuando con esa misma línea de las FARC y también un poco de la seguridad democrática. Un momento. ¿Qué me dices? ¿Aló? Que continuando con esa misma línea de las FARC y de la seguridad democrática, doy paso a la pregunta de Camilo Briceño. Gracias, Santi. Sí, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Camilo Briceño. Al igual que mis compañeros, soy estudiante de Relaciones Internacionales y estoy cursando cuarto semestre. Mi pregunta también está muy enfocada a lo que mencionaba mi compañera María José ahorita, es que, como bien se sabe, pues durante su gobierno la política exterior se caracterizó por un multilateralismo con Estados Unidos y por enfrentar a esos grupos insurgentes al terrorismo. Mi pregunta es, ¿considera usted que si las FARC, el narcotráfico y el terrorismo en sí no hubieran tenido tanta incidencia e impacto en la sociedad en los años 2000, Estados Unidos hubiera sido igual de relevante para nuestra política exterior? ¿Hubiera sido qué? Igual de relevante para nuestra política exterior. Cuando uno ve el tema de la crisis económica del 2008 y la incidencia de Estados Unidos en el Banco Interamericano y en el Banco Mundial, eso fue muy importante. Y de todas maneras, haya o no problemas, hay que tener respeto a unos bloques de política internacional. Y a mí me parecía bien importante el bloque con los Estados Unidos, por el tema de los valores democráticos, Camilo. Pero yo creo que hay una concepción bastante limitada. Lo de nosotros fue mucho más allá de Estados Unidos. No obstante, mi aprecio, mi gratitud, especialmente al presidente Bush. Nosotros no ahorramos esfuerzos para acercarnos a América del Sur. Ingresamos a UNASUR. Hicimos el tratado con Brasil. Hicimos un tratado con Mercosur. Es bien importante. Hicimos con Mercosur, no con Brasil, pero a través de Brasil. Chile se había retirado de la comunidad andina hace años atrás. Y con Perú hicimos el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones y el Tratado de Eliminación de la Doble Tributación con Chile. Hicimos un tratado con 3 países centroamericanos. Reforzamos el tratado con México, que se llamaba el G3, se había quedado como G2 porque se había retirado Venezuela. Y entonces se decía, no, pero éramos la oveja negra. Lo que pasa es que éramos disidentes. Que dijo el gobierno que siguió, ahora sí vale el pasaporte Colombia. A mí me da pena. Los colombianos sintieron que nuestra política fue muy útil. En el 2002-2010 se valorizó mucho el pasaporte colombiano y prueba de ello fue cómo creció el turismo hacia acá y crecieron las inversiones. Son hechos. A mí me parece que haber sido disidente frente a ese bloque de socialismo siglo XXI le ayudó mucho a Colombia en ese momento. Mis
críticos, inclusive el gobierno siguiente dijo que nos habíamos aislado. Al contrario, fuimos disidentes, pero nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, tuve una gran discusión cuando se va a crear una especie de OTAN pequeña en UNASUR. Ellos impedían que fuera para atacar el terrorismo interno. Yo les dije, así no entra Colombia, porque ustedes muchos están de acuerdo con la FARC y el ELN. No puede ser que Colombia vaya a crear una fuerza, a contribuir en UNASUR, a tener un sistema de defensa de UNASUR, si se excluye la posibilidad de defender al país frente a estos grupos terroristas. Finalmente eso no se dio. Entonces, hubo otros temas relevantes de Estados Unidos como el económico. Con Estados Unidos hicimos el Tratado de Libre Comercio, tan criticado y tan importante, porque nosotros teníamos antes las preferencias unilaterales. Pero como toda preferencia unilateral, eran bastante precarias. Entonces era muy difícil renovarlas. Colombia tiene preferencias hasta tal fecha. Vaya pues entre al proceso de la renovación, como era difícil. Después la que se llama la izquierda me criticó mucho por los tratados de comercio. Que miren la situación de los agricultores, de los lecheros de Boyacá. Eso no era por tratado de libre comercio, era por falta de apoyo local nacional. Y yo veo que los mismos críticos todos los días se inventan que criticar. Entonces, ahora que son tan amigos, por ejemplo, la siembra de aguacates, ¿cómo se haría la exportación sin esos tratados? Hicimos tratado también bien importante con Canadá. Con la Unión Europea hicimos el Tratado de Diálogo Político y Derechos Humanos y también el Tratado de Libre Comercio. Y con muchos países de la Unión Europea le sumamos el desmonte de la doble tributación y la protección recíproca de inversiones. O sea que fuera de ese tema de narcotráfico, yo diría que fue una agenda internacional muy importante. No lo digo yo, lo acredita lo que fue el crecimiento de la inversión en Colombia y del turismo extranjero en Colombia. Muchas gracias. Listo, gracias, señor presidente. De esta forma, doy paso a Salomón Soltau, quien tiene una pregunta también relacionada con la anterior un poco. Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Salomón Soltau, estudiante de Relaciones Internacionales de quinto semestre. Mi pregunta va un poco hacia la Operación Fénix y en general sobre su política de seguridad democrática. Es que para ese entonces la sociedad civil parecía creer que los líderes de las FARC tenían un aura, un mito de invisibilidad. Entonces quería saber si su política de seguridad democrática buscaba proyectar legitimidad en la lucha contra el terrorismo, demostrando que las FARC y sus líderes podían ser efectivamente derrotados. Hombre, Salomón, yo creo mucho en las políticas gradualistas. A mí me preguntaban cuando era candidato y recién empezaba la presidencia: Uribe, ¿cuánto tiempo necesita usted para que Colombia esté tranquila, para que haya seguridad? Yo le dije, yo no les puedo proponer plazos, les mentiría. Mi compromiso es que no ahorraremos esfuerzo día y noche para lograrlo. Entonces vino yo recuerdo que discutiendo con las Fuerzas Armadas que quiero mucho, cuando empezamos la política de protección de carreteras, muy al principio del gobierno, yo creo que se empezó en septiembre, octubre de 2002, el país no podía viajar, empezamos las caravanas, Vive Colombia viaja por él. Muchos de las Fuerzas Armadas dijeron, eso no es error, ¿cómo nos van a poner a cuidar carreteras? Nos van a poner a nosotros en las carreteras. ¿Y qué vamos a hacer en el monte contra esta gente? Yo les dije, mire, si controlamos las carreteras se recupera la economía, el tránsito, el turismo, se da una señal de confianza a los ciudadanos, se puede recrear fe, construir fe en que es posible. Entonces, eso ayudó mucho. Y después los sucesivos golpes fueron ayudando mucho, acumulando confianza, estimado Salomón. Yo nunca pensé si eran vulnerables o invulnerables los de la FARC. Ese no fue el tema que concitó mi interés.
lo que pensé fue sí, cómo podíamos construir credibilidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, bueno, con esta línea un poco de su política de seguridad, Sofía Gómez tiene una pregunta. Entonces, Sofía, adelante. Bueno, señor presidente, le quisiera preguntar si por favor nos podría contar el por qué usted le da prioridad a las políticas enfocadas en seguridad y defensa, tanto en política exterior como en la política interna. Sofía, yo no le di prioridad. La llevé de la mano de la política de confianza, de inversión y de cohesión social. Lo que pasa es que también el examen es un examen histórico que nos quitaría mucho tiempo y que me pone a mirar el país desde un ángulo muy distinto a como lo mira, por ejemplo, el grupo de seguidores del doctor Petro. Yo creo que los años de creciente violencia en Colombia frenaron la reducción de pobreza, que era importante y que venía con el Frente Nacional, querida Sofía. No hay duda. Y Colombia, me voy a extender un poquito, he querido no ser muy extenso para comodidad de la clase, pero en el siglo XX la economía colombiana fue bien calificada. A mí me tocó participar en la Universidad de Oxford, en el St. Anthony's College, con la profesora Rosemary Ford, en un libro que le encomendó a ella el Banco Interamericano, la historia económica de América Latina del siglo XX. Y allí se destacaba. Colombia fue, cuando hubo altísimas inflaciones en América Latina, en Colombia no las hubo. Cuando estos países se endeudaron masivamente, Colombia no lo hizo. Cuando en los años 70 sobraban dólares en el Medio Oriente por el petróleo, los prestaban, Colombia no recibió esos créditos. Otros países de América Latina sí, y se ahogaron en la deuda. Colombia nunca incurrió en el cese del pago de deudas, en lo que se llama el default. Y entonces yo me preguntaba, un país bien manejado, ¿y por qué con este desempleo tan alto, esta pobreza tan alta? Y llegábamos también al tema de la seguridad, que generaba desconfianza. Yo llegaba a una universidad como la de ustedes y el 90% de los estudiantes querían irse del país y querían irse sin tiquete de regreso. Había una diáspora colombiana, ya había 4 millones de colombianos, se calculaba, en el extranjero. Entonces eso me llevó a concluir que estábamos ante un círculo vicioso: más violencia, menos inversión, más pobreza. Entonces dije yo, vamos a reformar ese círculo, a invertir. Y pasamos al círculo virtuoso: más seguridad, más inversión, menos pobreza, más seguridad. Entonces, lo que se vio, Sofía, fue la seguridad. Pero te digo esto: Antioquia votó masivamente por mí, que había sido su gobernador años antes, y que ayudó mucho a mi primera elección presidencial. Pero no solamente porque conocían mi esfuerzo en seguridad, porque yo durante los 3 años de gobernador tuve un diálogo sábado y domingo con todos los sectores de la comunidad en todos los municipios del departamento, porque se trabajó mucho lo social, el apoyo a la economía, la reducción del estado burocrático. Mi reelección en el 2006 no se hubiera logrado solamente con una política de seguridad. En eso influyó mucho la política económica y la política social. Es un país que pasó de 10.700.000 ciudadanos con régimen subsidiado de salud a más de 21 millones. El presidente Pastrana tenía un buen programa experimental de 200.000 familias en acción. Nosotros lo subimos a 2.800.000. Y lo que se hizo, por ejemplo, con el programa El Anciano, que yo lo había creado como joven senador en la Ley 100, o lo que se hizo con multiplicando el 100 por 8, a pesar de todo lo que faltó. Pero eso
generaba aprobación al gobierno. Sin eso no hubiera sido posible la reelección del 2006. Y cuando elegimos a Santos con nuestras políticas, todo eso influyó. Yo creo que eso alcanzó hace 4 años hasta para ayudar a la elección del presidente Duque. Si hubiera sido solamente un tema de seguridad, no creo, querida Sofía. Por eso han querido hoy deslegitimar. Ahora, falsos positivos, paramilitarismo. Entonces, no ven la historia completa, no ven los esfuerzos, no ven lo que se hizo con el Del Monte, los paramilitares, no ven todos los esfuerzos para que no se dieran para parar falsos positivos e ignoran lo que se hizo en el tema económico y en el tema social. Que concluiría con esta frase. Fue más visible la política de seguridad, pero fueron igualmente importantes la política económica y la política social. Y estas dos más determinantes para haber elegido a Juan Manuel Santos y también tuvieron influencia en la elección del presidente Duque. Gracias, señor presidente. A ti, Sofía. Listo, señor presidente. Entonces continuamos con la pregunta que tiene Karen Cubides, quien aparte de ser estudiante también de la universidad, es líder del semillero de investigación APECO de Política Exterior Colombiana de nuestra universidad. Adelante, Karen. Buenos días, gracias Santiago. Buenos días, señor presidente. Como dijo Santiago, mi nombre es Karen Cubides y ya hemos hablado bastante de seguridad, pero permítame hacerle una pregunta un poco específica. Como usted sabe, el 20 de febrero de 2002, Pastrana termina los diálogos de paz con las FARC y dice, casi textualmente lo estoy citando, que las FARC eligieron el camino del terrorismo. ¿En ese momento fue importante para usted al momento de decidir que la política exterior iba a estar sobradamente enfocada en seguridad o antes de que Pastrana rompiera los diálogos de paz con las FARC, usted ya tenía en mente una política exterior enfocada en seguridad? Gracias. Karen, ¿cómo te doy yo una respuesta muy específica que no te frustre? Antes de pensar yo en una política exterior de seguridad, yo pensé en una política doméstica de seguridad. Porque sentía al país muy presionado. Un país donde con tanto secuestro, era un país 2001, 2002, de casi 3.000 secuestros al año. Yo no recuerdo en 2002, pero uno lo ve en 2001 muy alto. Y con 28.000 asesinatos, etc. Te voy a hacer una confesión. Yo no pensé el tema internacional. Pensé el imperativo doméstico. Y cuando Francisco Santos me pidió que quería ser el candidato a la vicepresidencia, sí pensé que él podía ayudar en la explicación internacional a través de ONGs. Sí pensé eso. Pero la gran reflexión la hice sobre la necesidad doméstica. Como dije también, no importa lo que pase en el mundo con la droga. Aquí hay que proteger a nuestras familias. Ahora, y tal vez pensando hoy retroactivamente lo que no pensé suficientemente en la época, yo sí advertía en mi ser, sin que lo hubiera exteriorizado y sin que me hubiera trasnochado, de una política de seguridad con todo ese cuento, esa narrativa internacional en favor de estos grupos guerrilleros, etcétera, que iba a ser difícil. Yo había recorrido unas ciudades alemanas por allá en el 88, siendo senador joven, y estaba, ¿cómo es que se llamaba ese de la FARC? Yo lo debo tener por aquí un momentito. Un momentito, que lo tengo por aquí. Casualmente en estos días lo estuve buscando. Ay, ay. Braulio Herrera. Braulio Herrera, un hombre de la FARC. Creo que lo asesinó la misma FARC. Nos invitaron a varios senadores y a él y tuvimos unos foros en varias ciudades europeas. Año 88.
a mí me preocupó tanto, Karen, lo que yo sentía era una diplomacia paralela. Había más aceptación en esos foros a la FARC que al Estado Democrático de Colombia. Yo fui una especie de voz disonante. Y sí empecé a entender que había una diplomacia paralela. Y de gobernador de Antioquia la sentí. Yo te diría, como porque nunca me habían hecho esa pregunta, aquí como pensando la primera respuesta que doy a esa pregunta, que nunca me la habían hecho, que yo era consciente de las dificultades, pero no me perturbaron. Lo que me perturbaba era el problema doméstico de la inseguridad. ¿Soy claro? Sí, muchísimas gracias, señor presidente. A ti, Karen. Continuando, señor presidente, pasamos a una pregunta liderada por Andrea Salazar. Adelante, Andrea. Buenas tardes, señor presidente. Me presento. Mi nombre es Andrea Valentina Salazar. También estoy estudiando Relaciones Internacionales en 5º semestre. Mi pregunta es, en el marco de su política de seguridad democrática, ¿existió un papel evidentemente activo tanto del Estado como de las Fuerzas Armadas en operativos contra insurgentes? ¿Qué papel jugó ahí la inteligencia estratégica para esos objetivos? ¿A través de qué organizaciones o qué mecanismos o qué personas para alcanzar precisamente como esos objetivos que ya se habían plasmado? Yo dicté por allá, Andrea, en la Escuela de las Américas en Washington, siendo expresidente, una conferencia que tenía 37 puntos sobre la política de seguridad. Voy a recordar algunos en materia de inteligencia. Primero, para activar la inteligencia como para activar cualquier acción de las Fuerzas Armadas, se necesita un compromiso del presidente. Definitivamente a las Fuerzas Armadas le hacen caso al presidente. Segundo, se necesita apoyo de la ciudadanía. Si algo logramos nosotros con aquello que se llamó Colombia, vive Colombia, viaja por ella. Empezaron los colombianos, te lo habrán contado tus padres, a poder viajar de nuevo por razones del trabajo, del turismo, etcétera, de visitar una empresa, de moverse a un sitio de trabajo, a una consultoría profesional. Eso fue rescatando la esperanza, la fe. Yo les decía, eso es muy importante. Tercero, que las fuerzas no procedieran de manera dispersa, sino no fusionadas, pero sí integradas, coordinadas. La inteligencia de la policía, el ejército, la fuerza aérea, etc. Cuarto, cuando yo llegué, y por ahí está el coronel Eduardo Moreno, yo sentí una gran afición a la inteligencia artificial. Y en esa época, ¿no? Y a la inteligencia de comunicaciones, etc. Y les dije, se necesita también inteligencia humana. Entonces, para nosotros fue muy importante la combinación de la inteligencia técnica, tecnológica y de la inteligencia humana. Me propuse crear el programa de cooperantes. Tuvimos 4.600.000 personas que cooperaban con las Fuerzas Armadas, desarmados a través de comunicaciones. Inicialmente nadie quería, las Fuerzas Armadas decían, presidente, ¿usted por qué nos va a poner a recibir información que nos haga perder tiempo? Y la comunidad decía, ay, presidente, no haga eso. Nosotros informamos y vamos a sufrir retaliaciones. Ni lo uno ni lo otro, eso marchó bien. Exigía mucha administración. Yo llegaba a algún consejo de seguridad y preguntaba, en esta ciudad de Cali, ¿quién es el responsable en la policía de las redes de cooperantes? Coronel fulano de tal. ¿Quién es el responsable en el ejército? Coronel fulano de tal. Entonces el programa tenía una expresa instrucción presidencial, un seguimiento presidencial
y unas gerencias. Y funcionó bien. Y llegó, es que por ejemplo, mira esto, Andrea. Al principio llegamos a Cali, llegamos con Cali. Yo hacía los consejos de seguridad divididos. Primero con participación de la comunidad y después ya nos sentábamos, que el gobernador, que el alcalde, que la procuraduría, que las Fuerzas Armadas, que la Defensoría del Pueblo, que la Fiscalía, el gobierno nacional a examinar los temas. Entonces empezaban las Fuerzas Armadas a hacer una presentación. Decían, no, aquí se robaron 5 carros en este periodo, del último consejo hasta la fecha. Y la comunidad empezaba. Decían, no, es que se robaron más, tal cosa. Había una discrepancia muy honda entre la información de las Fuerzas Armadas y las percepciones ciudadanas. En la medida que involucramos a las Fuerzas Armadas con la ciudadanía, se empezó a corregir esa brecha. Al final ya coincidían. Y además, las Fuerzas Armadas tenían que ser muy solícitas, porque tenían que estar atentos a todo llamado ciudadano, estimada Andrea, muy solícitas. Y la ciudadanía tenía que ser muy responsable. Y unas Fuerzas Armadas que saben que hay una ciudadanía pendiente tienden a ser más respetuosas de los derechos humanos y a ser más eficientes. Y vino también el tema de cómo se... Entonces, hubo una discusión, ¿se paga o no se paga por la información? La regla era no pagar. El doctor Antanas Mocos decía, no, eso tiene que ser por solidaridad. ¿Cómo se va a pagar? Tenía razón, pero excepcionalmente sí pagábamos recompensas. Por ejemplo, para sacar a Grande de Venezuela se pagó una recompensa. Y hubo otro tema bien importante ahí. ¿Cómo operaba? Por ejemplo, en lo de Raúl Reyes, a través de... ¿qué hubo? Hubo integración, coordinación de la inteligencia de las diferentes fuerzas, especialmente policía y ejército. Eso lo define ejército con fuerza aérea, pero había habido una coordinación con la policía, bien importante. Enseguida hubo informantes remunerados que nos dieron el lugar donde estaba. Siguió la inteligencia humana, alguien que entró allí los dispositivos y los colocó donde había que colocarlos. Y después la parte técnica, las armas inteligentes, el lanzamiento del espacio aéreo colombiano, etcétera, etcétera. O sea que a mí me parece que es fundamental todos esos puntos que se los resumiría. Un gran compromiso del presidente. Unas acciones que vayan constituyéndose en victorias tempranas y vayan generando confianza, vayan devolviendo esperanza. Una gran integración ciudadanía, Fuerzas Armadas. Yo he pedido que toda localidad de Bogotá debería tener un alto oficial de comandante de la seguridad de esa localidad. Debería, ojalá, vivir allí. Ojalá tener a toda la ciudadanía organizada en frentes locales de seguridad. Dirigir el decomiso del narcotráfico. Trabajar con los jóvenes todos los fines de semana en cultura, deporte, etc. Y hubo ya esa combinación de los avances técnicos y la inteligencia humana. Creo que es bien importante eso, estimada Andrea. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias. Gracias, señor presidente. En torno a la temática de Venezuela, doy paso a Camilo Briceño, quien tiene una pregunta específica sobre esto. Muchas gracias, Santiago. Y señor presidente, proponiendo un caso hipotético en el que usted siguiera siendo el presidente de Colombia, me gustaría preguntarle qué opina usted sobre las relaciones diplomáticas que tenemos con Venezuela. ¿Se deberían restaurar o se deberían mantener igual? Además, considero importante tener en cuenta el factor del acercamiento que ha tenido Estados Unidos con Venezuela en las últimas semanas. A ver, hombre, Camilo, ¿cómo te respondo yo eso?
Yo traté de tener buenas relaciones con Chávez. Petro en estos días dijo, no, es que el amigo de Chávez fue Uribe. Yo traté de tener buenas relaciones con él. Hasta le regalé un potro un día que fue a mi casa. Y a los 6 años, dije, no, este hombre tan grosero que le voy a mandar el potro. A los 6 años me preguntaban los periodistas, ¿y el potro del presidente Chávez? Yo les decía, ahí sigue en la casa chiquito, alimentado por la yegua. Bueno, yo traté de tener amables relaciones con él, pero era imposible. Él le tenía el alma vendida al diablo y él era el que cerraba la frontera, el que cerraba las relaciones. Él lo que pretendía es que nosotros no le hiciéramos reclamos por tener la FARC y el ELN allí. Y eso no se podía. Imagínate que yo no hubiera denunciado eso, que yo no hubiera enfrentado eso, Camilo, ¿qué me dirían hoy en Colombia? Entonces yo digo lo siguiente. El gobierno Duque, en mi concepto, se hizo muchas ilusiones, pero ha sido coherente. El gobierno Duque creyó que con el pacto de Bogotá iban a sacar a Chávez y eso no fue posible. Creyó que iban a, ese día que hicieron el concierto en Cúcuta, al otro día con la compañía de algunos presidentes que iban a entrar a unas ayudas a Venezuela, se les olvidó que esa es una dictadura castrista, que no iba a quedar en el ridículo permitiendo que le entraran ayuda de Colombia. Pero ha sido coherente, ha sido firme, coherente. Y lo que sí es muy difícil es con un gobierno que protege el terrorismo y que viola de esa manera los valores democráticos, es muy difícil tener relaciones. Las relaciones necesitan un mínimo de respeto. O sea que yo nunca quise romper relaciones, Camilo. Nunca tuve esos arranques rabiosos de romper relaciones, pero yo sí no podía ocultar el grave problema que nos creaba el gobierno de Venezuela. Yo diría que el tema hoy es decir, no es decir sí o no relaciones, decir en qué condiciones, porque también qué hace un gobierno de Colombia teniendo relaciones allá, si las quisieran tener allá, y allá protegiendo al ELN y a la FARC y al narcotráfico. Es muy difícil, Camilo. O sea que ese es un tema que no es emocional, un tema que depende de una serie de condiciones objetivas. Gracias, señor presidente. En este orden de ideas, señor presidente, paso a dar la palabra a el semillero de investigación de nuestra facultad, específicamente a PECO, que se dedica pues, a analizar la política exterior colombiana. Entonces, de esta forma, Wilson va a hacer una introducción muy corta para ya luego hacer las preguntas específicas del semillero. Presidente, muy buenas tardes. Estamos aquí en esta reunión los integrantes de la línea de política exterior colombiana y elecciones 2022 del semillero, como ya lo dijo Santiago, de análisis de política exterior colombiana. A modo de cierre, ya como el último bloque de esta reunión, vamos a hacer unas preguntas con relación a pues, nuestra línea. Entonces, le doy la palabra a Tomás Villescas. Tomás, podrías empezar con la primera pregunta. Muchas gracias. ¿Quién la va a hacer, Wilson? Tomás Villescas. Bien. ¿Qué más, presidente? Buenas tardes. Joven Tomás. Yo estoy, como dijo Wilson, haciendo parte del semillero de análisis de política exterior colombiana en una línea de investigación que tenemos para las elecciones presidenciales. Soy estudiante de Relaciones Internacionales y de Gestión y Desarrollo Urbano. La pregunta que tenía, teniendo en cuenta que ya estamos en plena campaña y ya estamos a puertas de la primera vuelta de las elecciones, es para usted, ¿qué enfoque debería tener el próximo presidente de Colombia en materia de política exterior colombiana? Es decir, ¿cuáles deberían ser esos pilares principales en los que se base la política exterior del próximo gobierno, teniendo en cuenta en el contexto en el que se encuentra Colombia, pues en este punto, en 2022? Tomás, te voy a decir francamente, tener una política exterior sujeta a unos puntos rígidos es muy difícil. Casi que hay que tenerla frente a escenarios, frente a casos. Si me preguntaras una política exterior, ¿frente a qué caso? Te contestaría con mucho gusto.
Sí, presidente, por ejemplo, Duque se ha destacado en la política exterior por enfocarse en asuntos migratorios y asuntos de liderazgo ambiental. Entonces, ¿para usted cree que estos dos enfoques de liderazgo en materia migratoria a nivel internacional o por lo menos regional y en materia de política internacional ambiental se deben mantener o los enfoques deben cambiar de pronto a algo más enfocado en cooperación comercial, en de pronto liderazgo, no sé, energético? Todo se necesita, Tomás. Por eso quiero que sea casuista. Yo creo que un país que tiene 600.000 kilómetros de selva, que es el país con mayor cantidad de páramos del mundo, que es un país con mucha riqueza biológica, mucha riqueza en recursos naturales, pero que también es un país con muchas vulnerabilidades. Es muy importante el liderazgo en esa materia, no hay duda. Y yo creo que hay que coordinarlo ahí con cooperación. El gobierno nuestro tuvo 200.000 familias guardabosques que cuidaban la selva, se evitaban que se sembrara droga y se les pagaba, eso se acabó. Yo hoy tendría y buscaría cooperación internacional de recursos, 500.000 familias colombianas, pagándoles para cuidar recursos naturales a través de ingresos solidarios, proteger la selva, los ríos, etcétera, evitar que se sembrara droga. Entonces ahí es tan importante la política ambiental como esa política de cooperación. Para que la primera resulte se necesitan los recursos de la política de cooperación. Entonces me dijiste ahí el liderazgo en política ambiental, migratoria. Venezuela y Colombia tuvieron una relación histórica de generosidad migratoria. Lo que pasa es que a mi generación le tocó fue cuando los colombianos se iban a buscar bienestar a Venezuela. Y a la generación de ustedes les ha tocado vivir esta cantidad de venezolanos que han llegado a Colombia. Pero Venezuela fue generosa con 1,5 millones de colombianos que en esa época llegaron a buscar bienestar. De hecho, Colombia era generosa con quienes estaban llegando a Venezuela. Y me parece que el presidente Duque ha dado el buen paso de legalizarlos. Eso le ha dado prestigio internacional. Yo no veía otro camino, estimado Tomás, a pesar de los riesgos. Pero es muy difícil tener esas prioridades de política exterior. Por eso yo creo que hay que hacer una desagregación casuista. Si tienes otro caso de política exterior, que yo pueda hacer una referencia con mucho gusto. Gracias, presidente. Pues precisamente creo que la política exterior de Colombia ha sido históricamente muy reaccionaria y siempre se ha hablado desde la academia de centralizar un poco más la política exterior para tener unos pilares claros que sean de Estado y no de gobierno. Entonces la pregunta iba más por el sentido de cuáles deben ser esos pilares de Estado que no cambien de gobierno a gobierno, sino que se mantengan a lo largo de la visión que tiene Colombia en el futuro, qué queremos ser como país. Ahí tiene un tema, por ejemplo, Colombia y los organismos internacionales. Yo creo que pues, tiene que ser crítico. No quiere decir renegar de los organismos internacionales, pero ahora que estoy leyendo el libro del general Mora, Los pecados de la paz, yo encuentro que la ONU ayudó a cometer muchos errores. Entonces, una cosa es que el país sea respetuoso de la institucionalidad internacional y otra obsecuente. Recomiendo la lectura de ese libro. A mí ese libro me deja muy preocupado por lo que fue la obsecuencia frente a la ONU. Y yo creo que la ONU se excedió aquí y en favor de la FARC. Y los temas, ¿no? Por ejemplo, la política internacional mexicana es dirigida por el principio de no intervención, el respeto a la autonomía de cada país. Pero yo creo que ellos dan señales políticas ambiguas, porque por ejemplo eso lo aplican rigurosamente para proteger a Maduro. Y entonces ahí hay temas muy difíciles, porque por el otro lado también está la Carta Democrática, que exige que cada país cumpla
con sus obligaciones en materia de derechos civiles y políticos. Entonces queda muy difícil de no, respetemos que Venezuela, no obstante que sea signatario de la Carta Democrática y respete los derechos civiles y políticos. Entonces, hay ese conjunto de principios. La cooperación económica es fundamental, fundamental, y hoy con dificultades, porque hoy tenemos la institucionalidad de las agencias financieras internacionales, el Banco Andino, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, pero también tenemos una amenaza a esas instituciones, que es la intromisión china-rusa en el tema de la financiación. Que Venezuela dice, no, a mí qué me importa que yo no clasifique en el Fondo Monetario. ¿Qué me importa que a mí no me preste el BID o el Banco Mundial si aquí tengo el dinero de Venezuela y de Rusia? Ese tema de China y Rusia es fundamental porque uno no sabe. Yo hace poco le dicté a la Fundación FA de España una conferencia sobre la intervención de China en América Latina, que se acentuó mucho suministrando vacunas y equipos con mascarillas, etcétera, contra el COVID. Y a mí me ha tocado vivir 2 épocas chinas. Cuando yo era universitario, era una invasión ideológica y con guerrillas a Colombia. Llevamos, yo diría que 2 lustros y medio, podemos llevar unos 10, 15 años de un gran interés chino en la economía colombiana y más en otros países de América Latina que son mineros y más productores de cereales que nosotros. Y no me parece malo. Lo que me preocupa es cuando se pueda pasar de la relación comercial a la política. Y entonces Maduro dice, tengo un acuerdo militar con China. ¿Cuál puede ser el alcance de ese acuerdo militar? O sea, que China haya dado el paso de promover guerrillas al paso económico me parece muy bien. Pero que a través por ejemplo, de convenios de asistencia militar, vaya a dar el paso al desbalance de la ecuación de seguridad en América Latina, me parecía muy preocupante. Ojalá no lo hiciera. El tema Ucrania-Rusia. La verdad es que se necesita prudencia, pero no indiferencia. Y hay ocasiones en que hay que tomar partido. Por ejemplo, entrar nosotros a lo que dijo Petro, a que no nos interese la invasión rusa a Ucrania. A mí me parece muy delicado eso. Y es que a nosotros nos han amenazado. ¿Cuántas veces no amenazó a Chávez, a mi gobierno de guerra? Yo no le prestaba atención. He ordenado trasladar tantos soldados a la frontera, una cosa a la otra. Ahora se han visto esos ejercicios venezolanos con la asistencia militar rusa cerca de la frontera. Entonces, a nosotros nos mantienen en riesgo. Por eso me parece muy preocupante lo de Ucrania. Y me parece también muy preocupante lo de los organismos internacionales. Se quejan de los refugiados, de los desplazados de Ucrania, pero mostraron que no tuvieron eficacia para evitar esa invasión. O sea que es una política internacional muy, muy difícil. Ahora se viene este tema de las sentencias de la Corte de la Haya sobre Nicaragua. ¿Qué vamos a decir? Se dicen que hay que respetar la entrega del mar que se ordenó en aquella sentencia de 2012. Yo creo que ahí tenemos que entrar en un conflicto. No podemos entregar eso. Seguramente van a decir, adecúen la legislación interna a los nuevos límites. Yo creo que no podemos decir eso. No va a ser fácil. O sea que hay que estar preparado para todo esto. Y entonces aparecen tantos temas que a mí, Tomás, en política internacional, que es muy difícil priorizar. Por eso yo diría que, aunque parece un lugar común, es buscar una política internacional que contribuya al bienestar de los colombianos. Yo me preocupé más por el bienestar de los colombianos que por qué dirán en lo internacional.
Listo, señor presidente. Muchas gracias. Ya de esta forma cerramos como tal todos nuestros 3 ejes de parte de Política Exterior Colombiana como materia y del semillero también APECO de Política Exterior Colombiana. Le damos las gracias por este espacio, por habernos acompañado, por también permitirnos realizar un análisis de política exterior desde su percepción, pues incluso tenemos para un proyecto final un estudio de caso de su gobierno presidencial, lo cual también es muy importante para nosotros. Muchas gracias, en verdad, de parte de todos los estudiantes y esperamos podernos volver a encontrar en otra oportunidad, señor presidente. No, estoy inmensamente agradecido con ustedes. No sé si por ahí está la doctora Catalina, el doctor Eduardo, para hacerles llegar mis agradecimientos a David, Caiza, que se preocupa tanto por esto, muy estimado Santiago. A todos, muchísimas gracias. Presidente, aquí estoy, como me iba a perder esta conferencia, nuevamente, muchísimas gracias por compartir este espacio, como mencionó Santiago, también gracias porque es que sus respuestas han contribuido a los distintos ensayos e investigaciones que varios de estos jóvenes tienen en curso. Gracias también por ayudarnos a entender mejor la política exterior colombiana, la formulación de la política del país. Y creo que este es el objetivo del salón. Ojalá, presidente Uribe, la próxima reunión sea presencial. Lo estaré contactando a través de David porque pues sabemos que usted nos responde, que nos acepta las invitaciones y muchas gracias. Profesor Eduardo, ¿te quieres despedir del presidente? Gracias, doctora Catalina, muy agradecido. Señor presidente, muchas gracias y realmente el 99% de las personas que nos están escuchando, que escucharon su conferencia, eran niños cuando inició su gobierno. Qué importante tener una visión real de lo que sucedió. Muchas gracias, muy amable y encantado de que nos haya acompañado en estas clases. Gracias, profesora Catalina, por la invitación, muy amable. Profesor Eduardo, muchas gracias. Y a los estudiantes, para mí ha sido una gran oportunidad y muy agradecido con ustedes. Presidente, y también agradecerles la apertura de este espacio. Ya nos vemos en otra oportunidad. El decano se excusa, pero aquí estamos. Me lo saluda el decano con mucho aprecio. Gracias, David. Ya nos vemos, Profesora, presidente. muchas gracias. Profesores. A usted, presidente, a David. Gracias infinitas. Listo, perfecto. Entonces, de esta forma cerramos el espacio. Muchas gracias pues a David, también a Paulo, quien estuvo pues conectándose y desconectándose en un momento, por permitirnos también este espacio con el señor presidente y a todos ustedes por su participación. Gracias, Santi. Gracias, profe. Chao. Chao.